Objetivo: resolver multiplicaciones de números decimales. Hola chicos del sexto año básico, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre números decimales. Para comenzar, vamos a hablar de sus características, que vienen a continuación. Y antes de comenzar de lleno con los números decimales, uno se puede preguntar, ¿de qué me sirve un número decimal? ¿Cuándo voy a ocupar un número decimal? ¿Qué saco con saber sobre números decimales? Sí, total, no andan por la vida, no andan caminando por la calle, no están en cuarentena en la casa. Pero si uno lo piensa bien y lo analiza bien, nosotros trabajamos, más que trabajar, nosotros convivimos con números decimales diariamente. Es cosa que pongamos atención. Por ejemplo, ahora que casi todos manejamos dispositivos celulares o dispositivos del computador, lo que sea, muchas veces este dispositivo indica que le quedan 2,3 horas de batería. Pone el tiempo y lo coloca en número decimal. O también ahora con nuestra realidad de coronavirus, algo que yo no sabía exactamente era que un síntoma de coronavirus es tener fiebre sobre 37,8 grados Celsius. Eso lo saqué de la página del ministerio. Yo sabía que era fiebre, pero no sabía la temperatura exacta. Y la temperatura exacta es 37,8 grados. Para poder entender mejor la lógica de los números decimales, tenemos que comenzar con la fracción. ¿Por qué con la fracción? Porque finalmente nosotros nos vamos a dar cuenta que una forma de expresar un número decimal es una fracción. Y viceversa, una forma de expresar un número decimal es una fracción y también una fracción es una forma de expresión de un decimal. La fracción, además, finalmente, en su esencia, es la expresión de una división, ¿cierto? Por ejemplo, esta que aparece acá, que es 7 cuartos, numerador 7, denominador 4, estamos diciendo que tenemos 7 partido en 4 partes, ¿cierto? Se van a clasificar según su numerador y su denominador. Según su numerador, en propias e impropias. Nosotros ya vimos, por lo que el contenido que vimos la semana pasada, que las fracciones impropias son las que nos permiten transformarlas a número mixto. En el caso de una fracción propia, no la podemos transformar a número mixto. Y se van a clasificar según su denominador en comunes y decimales. En el caso de esta es una fracción común, porque abajo en su denominador tiene un número natural. Fracción decimal, vamos a hablar de una fracción decimal cuando en su denominador vamos a tener una potencia de 10. ¿Cuándo hablamos de potencia de 10? Cuando hablamos de, por ejemplo, 7 partido en 10, 7 partido en 100, 7 partido en 1000. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, entonces ahora vamos de lleno a la relación que tienen las fracciones y los números decimales. Como habíamos dicho anteriormente, una fracción decimal es aquella en que su denominador es una potencia de 10. Hablamos de potencia de 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000 y así sucesivamente. Es un 10 que le vamos agregando ceros, ¿cierto? Entonces, un ejemplo en fracción decimal sería esta fracción que es un décimo. Si nosotros queremos graficar esta fracción, a ver, ahí estaría completa, ahí está. Sería que nosotros tomamos una parte, pintamos una parte, siempre va a ser el numerador lo que tomamos, lo que comemos, no sé, lo que marcamos, pintamos en este caso, que yo lo pinté blanco, una parte de 10 partes, que ahí está simbolizado. Entonces tenemos un décimo como fracción y como número decimal está expresado de forma horizontal, ¿ya? Una fracción decimal se expresa de forma horizontal. Entonces, 1 rayita 10 como denominador sería 0 escrito 0,1, pero cuando nosotros lo nombramos finalmente ambos se les denomina o se les lee un décimo, ¿ya? 1 rayita 10 es un décimo, ¿cierto? Y 0,1 también es un décimo. Ahora veremos por qué se le dice décimo a esa posición que tiene el 1 en la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, los números decimales nacen de una forma distinta de escritura finalmente de las mismas fracciones.
La parte entera se va a separar de la parte decimal por una coma. Por ejemplo, tenemos ahí un décimo, un centésimo, un milésimo, un 10 milésimo, que es la cuarta. Estas son fracciones, pero en el caso de los números decimales se pueden expresar, ¿cierto? Dijimos un décimo como 0,1, un centésimo sería 0,01 y así sucesivamente. Pero los números decimales no siempre van a ir expresados con 1, con potencia de 10 exacta, sino que pueden ir escritos ocupando cualquier cifra. Nosotros sabemos, a ver, voy a ocupar este. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que tenemos aquí la coma, que es nuestra división. Que en el mundo de los enteros, de los números naturales, el primer número, cuando tenemos un número solito, vamos a hablar de la unidad, que en este caso es 5. Si tenemos otro número delante de él, hacia la izquierda, va a ser una decena. Si tenemos otro más, sería una centena. Y así nosotros vamos aumentando el ámbito numérico hacia la izquierda. Nosotros lo vimos el año pasado. En el caso de los números decimales que tenemos una coma y va a dividir este espacio, de la coma hacia la derecha, hacia allá, vamos a hablar primero de la primera ubicación de décima. La segunda ubicación va a ser centésima y la tercera ubicación va a ser milésima. Esta es la forma en que ubicamos los números decimales. Esta siempre va a ser así. Entonces es importante tener en claro que todo lo que está delante de la coma es nuestra parte entera, que va a ser denominada como unidad, decena, centena, según ya la posición que nosotros ya conocemos, pero a partir de la coma vamos a hablar de décima, centésima o milésima. Ahora nos vamos a quedar viendo a la tía Danitza, que nos va a explicar cómo operar con números decimales. Multiplicación de decimales. Vamos a encontrar con dos situaciones. Decimal por natural es la primera. Para multiplicar un número decimal por un número natural se realiza la operación como si ambos números fueran naturales y al resultado se le coloca la coma de modo que tenga la misma cantidad de cifras decimales que el factor decimal. Aquí vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos el factor decimal y el factor natural. Entonces comenzamos, ¿no es cierto?, a multiplicar. Y yo digo 5 por 4 me da 20. Tengo 2 de reserva. 5 por 3 me da 15, más 2 serían 17, una de reserva. 5 por 0 me da 0, más 1 sería 1. Y si tengo dos números después de la coma, yo le tengo que dejar dos números después de la coma. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos el factor decimal y el factor natural con dos dígitos. Recuerden que cuando hay dos dígitos comenzamos por la unidad. Entonces yo primero voy a hacer la multiplicación por 1. Y digo 1 por 5 me da 5, 1 por 2 me da 2 y 1 por 1 me da 1. Realizamos una multiplicación totalmente normal. Y luego vamos con la decena. Me salto el espacio, ¿no es cierto? Y digo 5 por 2 me da 10, 2 por 2 me da 4 más 1 5 y 2 por 1 me da 2. Y luego se van a sumar esos dos resultados, ¿no es cierto? Entonces voy a decir 5, 2, 6 y 2. Y vemos que arriba tiene 2, ¿no es cierto?, números después de la coma. Así que dejo 2 números después de la coma. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de decimal por natural. Como dijimos, tenemos que realizar la multiplicación de forma normal, como que la coma no existiera, ¿ya? Entonces yo voy a comenzar, ¿no es cierto?, con el segundo factor y lo multiplico por los dígitos del primero. Entonces digo 5 por 3 me da 15, una de reserva. 5 por 5 me da 25 más una 26, 2 de reserva. 5 por 2 me da 10 más 2, 12. Y ahora, una vez que yo ya hice el resultado, ¿no es cierto?, se ubica la coma. Y yo cuento, acá tengo un número después de la coma, entonces tengo que dejar un número después de la coma. Y ahí la ubico. Y ahí tengo el resultado de esa división. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo también
cuando la multiplicación es por 2 dígitos. Recuerden que cuando yo multiplico por 2 dígitos comienzo siempre por la unidad del segundo factor. Entonces es como que yo me olvido de la decena. Solamente voy a multiplicar por 5 primero. Entonces yo digo lo mismo que anteriormente. Me olvido de la coma. Al multiplicar solamente hago la multiplicación. Entonces digo 5 por 5, 25. 2 de reserva. 5 por 2, 10 más 2, 12. 1. 5 por 7, 35 más 1, 36. 3. 5 por 1, 5 más 3, 8. ¿Ven? Aquí yo me olvidé de la coma. Ahora paso a la decena. Es decir, que ahora yo me olvido del 5 y lo multiplico por la decena. Y como voy a empezar a multiplicar por una decena, aquí puedo hacer una rayita o un corazón o un 0. Ahí cada uno tiene que ver, porque ese lugar no se va a llenar. Vamos a ir llenando, ¿no es cierto?, hacia el lado. Entonces digo, 1 por 5 me da 5. 1 por 2 me da 2. 1 por 7 me da 7. Y 1 por 1 me da 1. Y ahora lo sumo. Seguimos realizando normalmente la multiplicación. Entonces tengo 5. 5 más 2 me da 7. 6 más 2 me da 8. Y 8 más 7 me da 15. 1. Y digo 1 más 1 me da 2. Y ahora es cuando yo tengo que hacer lo mismo que anteriormente. Ver cuántos dígitos hay después de la coma. Entonces digo, tengo 2 dígitos. Entonces yo me ubico acá y doy 2 saltitos. 1, 2 y aquí va a ir la coma. Tengo 2 dígitos después de la coma, es decir que yo me voy a ubicar al final del número. Voy a dar 2 saltitos. 1, 2 y ubico la coma. Y ahí estarían resueltos los 2 ejercicios. Vamos a ver el segundo caso, decimal por decimal. Para multiplicar dos números que sean decimales, se resuelve la multiplicación sin tener en cuenta las comas. Al resultado se le escribe la coma de tal manera que quede con la misma cantidad de cifras decimales que tienen entre ambos factores. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos que los dos factores, ¿no es cierto?, son decimales. Para comenzar la multiplicación tenemos que hacer una multiplicación totalmente normal, olvidándonos de la coma. Entonces voy a comenzar por el 5. Digo, 5 por 3 me da 15, 1. 5 por 1, 5 más la reserva, 6. 5 por 2, 10, ¿no es cierto? Pongo el 0, me queda una de reserva. 5 por 1, 5 más la reserva, 6. Me salto el espacio porque voy a comenzar, ¿no es cierto?, por la decena. Entonces digo, 1 por 3, 3. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. Y luego se van a sumar esas dos. Digo, 5 más 0 imaginario, ¿no es cierto? 5. 6 más 3, 9. 0 más 1, 1. 6 más 2, 8. Y 1. Luego, ustedes ven que aquí hay 3 cifras. ¿Por qué? Porque ahora tengo que contar cuántas cifras hay después de la coma en ambos factores. Aquí tengo 2 y acá tengo 1. Es decir, que voy a tener 3 en total. Entonces me ubico en el último y doy 3 saltitos hacia la izquierda. Y ubico la coma. ¿Por qué? Porque tengo 3. Vamos a ver otros 2 ejemplos. Vamos a ver un ejemplo donde es decimal por decimal. Es decir, que los dos factores van a ser decimales. Y hacemos lo mismo. Yo me olvido de la coma al realizar la multiplicación. Es como que no existieran. Y comienzo a realizar una multiplicación normal. Entonces, si yo tuviese 2 dígitos en el segundo factor, comienzo, ¿cierto?, por la unidad. Entonces, me olvido de la decena. Entonces digo, 2 por 3 me da 6. 2 por 8 me da 16. Una de reserva. 2 por 2 me da 4 más 1, 5. ¿Ya? Todavía no nos ocupamos de las comas. Ahora paso por el 1. Entonces hago mi espacio, ¿no es cierto? Y digo, 1 por 3 me da 3. 1 por 8 me da 8. Y 1 por 2 me da 2. Y los sumo. Recuerden que aquí los tengo que sumar. Entonces digo, 6, 9, 13, 1 y 3. Ahora, una vez que yo llegué al resultado, viene la ubicación de la coma. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contar los decimales que hay después de la coma de los dos factores, de acá y de acá. Entonces, si yo digo, acá tengo 1 y acá tengo 1, entonces 1 más 1 me va a dar 2. Y hacemos lo mismo que anteriormente. Nos ubicamos al final del número y doy 2 saltitos. 1, 2 y ahí es donde va la coma. ¿Por qué? Porque hay 2 decimales después de la coma. Entonces me ubico al final y doy 2 saltitos. Y ubico la coma. Lo mismo acá.
Yo les quise poner este ejemplo porque de repente cuando aparece el 0,4, por ejemplo 0,2, ahí eso suele confundir un poco. Entonces hacemos lo mismo, nos olvidamos de las comas, hacemos una multiplicación totalmente normal. Entonces yo digo 8 por 2 me da 16, 1. 8 por 5 me da 40 más 1, 41. 8 por 3 me da 24 más 4, 28. Y 8 por 1, 8 más 2, 10. ¿Ya? Una vez que estoy ahí, nos toca pasar al 0, ¿no es cierto? Entonces yo hago la rayita y sabemos que todos los números por 0 nos van a dar 0, porque cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces digo 0 por 2, 0, 0 por 5, 0, 0 por 3, 0, 0 por 1, 0. Y se suma. Entonces decimos 6, 1, 8, 0, 1, ¿no es cierto? Entonces ahí yo hago lo mismo que anteriormente. Yo digo, tengo un número después de la coma y acá tengo otro número después de la coma. Es decir que tengo 2, 1, 2. Entonces me ubico al final del número y doy 2 saltitos. 1, 2 y la ubico. En el caso que acá hubiese más números, yo los tengo que contar todos. Por ejemplo, si hay otro más, yo digo 1, 2, 3. Entonces serían 3 saltitos y así va a variar de acuerdo al resultado que tengan y a los números obviamente que se estén multiplicando. Ahora, a practicar. Lee bien las indicaciones en el mensaje de Betel.